Gloria a nuestro Señor Jesús. Y muy bien, pues nuevamente con el favor de nuestro Señor, vamos a continuar con nuestra serie de Lucas. Y hoy vamos a terminar el capítulo 4 ya. El capítulo 4. Y vamos a ver el capítulo 4 en los versículos del 31 al 44. Así que prepara tu Biblia y vamos siguiendo cada uno de los versículos. Recuerdan que nos quedamos en los versículos pasados que revisamos cuando Jesús estaba en Nazaret, ¿no? El pueblo donde se crió, donde él creció, y que los nazarenos, los que estaban ahí en su mismo pueblo, querían despeñarlo, ¿recuerdan? Se habían llenado de ira, lo llevaron fuera de la ciudad para despeñarlo. Pero nuestro Señor Jesucristo, con ese poder del Espíritu que estaba en él constantemente, salió en medio de ellos y se alejó, ¿no? Los dejó ahí, los dejó a todos parados con su ira, y él pasó por en medio y se fue. ¿Recuerdan? Es lo que veíamos hace 2 domingos, porque el domingo pasado hablamos sobre la pasión de Cristo, su resurrección. Celebramos la cena del Señor juntos como Él lo instituyó. Y ahora retomamos nuevamente. Entonces estamos viendo a Jesús que sale de ahí, y ahora nuestro Señor va a ir hacia Galilea. Se regresa a Capernaum, ciudad de Galilea, ¿ok? Y en esta prédica vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo ejerciendo ese mismo poder. Ese poder con el que salió en medio de ellos, sin que lo pudieran detener, sin que le pudieran quitar la vida, sin que pudieran despeñarlo como querían. Vemos que Él va a salir, ¿sí? Y vemos que ese poder ahora lo va a utilizar en lo que era la gran parte de su ministerio: sanar, expulsar demonios y predicar, ¿ok? Así que vamos a verlo en una actividad de él, en su faceta de sanador, libertador y maestro. Juntos vamos a verlo en estos versículos. Vamos a revisar. Vayan a Lucas 4 si ya lo tienen. Vamos a iniciar con el 31. Entonces voy a pedir, por favor, que... ¿Lo tienes, Miguel? No, empezamos por acá con Marco. Marco, por favor, 31, y nos vamos a ir así. Bueno, esperamos por Elba, porque está aquí. Elba, Estela, y de ahí Marco, ¿no? Así, ¿les parece? Muy bien. Por favor, Elba. ¿Del 31 hasta dónde? Lee el 31 nada más, por favor. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Amén. Descendió Jesús a Capernaum, ¿no? Lo que decíamos, ciudad de Galilea, y enseñaba en los días de reposo. Capernaum, hermanos, se va a convertir en la sede precisamente del ministerio de nuestro Señor. En ella estuvo, en Capernaum, como si fuera su base, ¿sí? Ahí es donde él estuvo habitando, y de ahí salía a distintos lugares, a los lugares que él ya tenía preparados para visitar. Pero ahí estuvo pues más de 3 años y medio, ¿no? Aproximadamente, que fue lo que duró su ministerio, ¿sí? Y dice, ¿no?, que se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad y poder. Y ahorita lo vamos a ver. Así se titula nuestra prédica de hoy: con autoridad y poder. Vemos uno de los enfoques de este mensaje precisamente ahorita, ¿no? Está mencionado ahí, autoridad, ¿ok? La autoridad de Jesús. Una autoridad que, como vemos en este versículo, se notaba, ¿no? Al oírlo hablar, todos veían que él estaba hablando con autoridad. Todos escuchaban esas palabras y sentían la autoridad con la que predicaba, ¿ok?
se maravillaban. ¿Por qué? Porque escuchaban, dice, su doctrina, ¿no? Se maravillaban de lo que él hablaba, de lo que enseñaba, de la doctrina. Por lo que su palabra, hoy sabemos perfectamente que lo que él predicaba era la palabra de Dios, el evangelio de la gracia, ¿no? Del reino. Por eso es que él hablaba con autoridad. Y esta palabra de autoridad, de doctrina, precisamente, doctrina, significa, viene del griego didak, por ahí lo tenemos, ¿no? Se dice, la transliteración sería didaké, pero realmente en griego la ortografía fonética es didakei, ¿no? Que significa doctrina, enseñanza. Aparece 30 veces esta palabra en el Nuevo Testamento. Así es como se escribe. Recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿ok? En griego. Entonces, esta es la palabra, didakei, ¿ok? ¿Y qué quiere decir? Según el diccionario Strong bíblico, es un sustantivo femenino derivado de didasko, que es enseñar. Enseñanza establecida, especialmente un cuerpo recopilado de enseñanza que es respetada, considerada confiable y que puede ser probada, ¿no? Por unos y otros, de que es real, de que es confiable. Entonces, sabemos que el Señor Jesús causaba admiración porque la autoridad con la que daba esta doctrina y la enseñaba, ¿sí?, era la autoridad del Espíritu Santo mismo, ¿no?, obrando en él. Y pues la gente se maravillaba porque nunca habían oído hablar a nadie de esa manera, igual que él, con esa unción del Espíritu Santo. Nunca en la tierra se había experimentado, ¿sí?, eso antes. No había habido ningún hombre que hablara con la autoridad que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Por eso era imposible que alguien lo escuchara y se quedara como que no hubiera un efecto, ¿no? No, se maravillaban. Incluso los detractores, los que no le creían, se maravillaban. Y lo vemos muchas veces, que se maravillaban los escribas, ¿no?, de lo que escuchaban. Los doctores de la ley, ¿no?, se maravillaron. Desde niño, a los 12 años, los maravillaba cómo hablaba. Ahora imagínenselo ya en esa etapa ya de madurez, ya ejerciendo su ministerio. Imagínense cómo no los iba a maravillar. Todos se maravillaban, y lo dice ahí la palabra. Ahora vamos a leer del 33 al 34, por favor, Estela. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. El Santo de Dios, amén. Así como lo cantábamos ahorita, ¿no? Santo, santo, santo. Santo 3 veces. Él es el Santo de Dios. Esa exclamación que escuchamos no venía de ese hombre, realmente. Venía de un espíritu de demonio inmundo, ¿no?, que estaba utilizando los labios, las cuerdas vocales de ese hombre ahí en la sinagoga, ¿sí? El que estaba hablando era un demonio inmundo, ¿no?, a través de esa persona, de ese hombre. Y tras hacer un par de preguntas, ¿no?, que le hizo, ¿qué tienes con nosotros?, iba a hacer una gran declaración. Primero le dice: déjanos, ¿no? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. Ahí está la declaración. Eres el Santo de Dios. Fíjense, un mismo demonio iba a pronunciar una verdad muy grande, que él era el Santo de Dios. Ese demonio inmundo, en esa pregunta, primeramente ya estaba, ¿no? Primeramente la pregunta de ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Primeramente, ¿qué estaba ya sospechando? ¿No? Lo estaba reconociendo y dijo:
ya es el momento, ya estaba sospechando que venía la destrucción de todos los espíritus demoníacos, ¿no? Y la obra del maligno ya podía estar siendo terminada, ¿no? Acabada por él, ya estaba a la puerta, ¿no? Eso era lo que él estaba seguramente sospechando por lo que hizo esas preguntas. Y Juan nos va a mostrar incluso algunas cosas, porque ahorita vamos a revisar a Juan. Si se fijan, aquí el espíritu inmundo habla en plural, ¿no? ¿Sí? Le dice, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Por eso es que puede ser que sea ya esa sospecha de ese demonio, hablando de que ya venía a acabar con todos, a deshacer la obra de todos los demonios, ¿no? De todos los espíritus inmundos. O podemos ver a lo mejor a través de Juan, capítulo 3, versículo 8, por favor búsquenlo, que pueda ser también que eran varios espíritus, ¿no? Porque sabemos bien también en Lucas, ¿no? En Lucas vamos a ver ahorita más adelante cómo los espíritus también actuaban en conjunto, ¿no? En paquete. Pero primero vamos a ver, yo creo que aquí hay dos aspectos. ¿Qué dice Juan? Capítulo 3, versículo 8, por favor. Primera de Juan 3. A ver. El que practica el pecado Ajá. es el diablo, Así es. porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo, ¿no? En esta declaración podemos ver a qué venía, a qué apareció el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo, ¿no? Entonces, es muy posible que este demonio estuviera reconociendo eso, ¿no? Al escucharlo dijo, quizá ya es el momento, ¿no? En el que viene él a deshacer todas esas obras del maligno y de todos los espíritus inmundos que están en la tierra, ¿no? Que están en la tierra haciendo estas posesiones, haciendo precisamente al caer al hombre, tentarlo, ¿no? Hacerlo pecar. Y la otra que les decía, al hablar en plural, podemos ver que pueden ser, quizá, que eran varios espíritus, ¿no? Ahí, aunque pues la palabra nos dice el espíritu de demonio inmundo, ¿no? ¿Sí? Pero hay esa posibilidad. Sabemos bien que también actúan en conjunto, ¿no? El capítulo 8 de Lucas, por ejemplo, ¿qué nos dice, no? Que cuando Jesús le pregunta, ¿recuerdan? Al Gadareno, capítulo 8 al Gadareno, ¿no? Que le dice, ¿quién eres? Le pregunta su nombre, ¿qué le responde? Somos legión, ¿no? Somos legión. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien sabe cuántos soldados había en una legión? Como 10,000, ¿no? ¿No eran 10,000? Creo que sí, ¿no? 10,000 soldados era una legión. Entonces, imagínense cuántos espíritus había dentro del Gadareno, ¿no? Y lo mismo también, ¿no? Lucas 11:24, ¿no? Nos dice, cuando Jesús habla de que fue echado un espíritu inmundo de un hombre, y por no llenarse del Espíritu Santo, que dejó su casa vacía, ¿recuerdan? Regresó ese espíritu que andaba en los lugares secos y no encontraba dónde habitar. Recuerda que tiene una casa y la halla limpia, barrida y ordenada, dice, ¿no? Y regresa con 7 espíritus más. Invita a 7 espíritus más peores que él, ¿no? Y el postrer estado fue aún peor, ¿no? Entonces, por esa razón podríamos ver esos dos enfoques. O que el demonio inmundo le estaba diciendo, estaba reconociendo que ya quizá venía el tiempo en el cual Jesús iba a destruirlos, o que quizá pues eran varios, ¿no? Podrían haber sido varios, ¿ok? Pero lo más maravilloso
No es eso. Lo más maravilloso es que podemos ver que hasta los demonios conocían quién era Jesús, ¿no? El Santo de Dios, Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Lo conocían perfectamente. Imagínense cómo era que mejor los demonios lo reconocían y los falsos religiosos de la época no lo pudieron reconocer. Increíble, ¿no? Y hoy a la fecha, ¿no? Muchos hoy siguen sin reconocer quién es nuestro Salvador, quién es el Santo de Dios, ¿no? Increíble. Pero los demonios, ahí podemos ver cómo sabían exactamente quién era Él. Y vamos al 35, por favor. El 35. ¿Quién sigue? Ahora sí, Marco, ¿no? Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos... Hasta ahí, hermano. 35, ¿no? Nada más. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esa es exactamente la autoridad y poder, amado. Jesús lo reprendió hablándole, ¿cómo? Sin temor, ¿no? Sin ningún titubeo, sino con toda seguridad, ordenándole: cállate y sal de él, ¿no? Cállate y sal de él, le dijo. Cuando alguien sabe que tiene la autoridad, ¿qué pasa? La ejerce, ¿no? Sin tener que pedir permiso, sin tener que decirle siquiera por favor, ¿no? No vemos que Jesús le esté pidiendo ni permiso, ni se lo dijo por favor, ¿no? No es porque Jesús fuera descortés, ¿no? No me lo vayas a decir, no, pero ¿cómo? Si Jesús era muy amable, ¿no? Sí, claro. No tenía educación, ¿por qué no le pidió por favor? Pues no, amado, no fue para nada una descortesía. Nuestro Señor siempre fue un caballero en todo momento. Pero aquí le estaba ordenando de esa manera al espíritu inmundo que se callara y saliera, porque no era ningún favor, ¿sí? No le estaba pidiendo ningún favor. Le estaba dando una orden, la cual tenía que obedecer al instante. Tenía que obedecer al instante ese espíritu inmundo. Tenía que callarse y salir. ¿Sí? Entonces vemos aquí, amado, yo te preguntaría, ¿vemos el libre albedrío interponiéndose? Hemos oído mucho, ¿no? Que el libre albedrío está también incluso, no nada más en nosotros, sino en los espíritus, ¿no? Inmundos. Los ángeles mismos tienen un libre albedrío, ¿ok? Pero yo no veo aquí que el demonio haya dicho: déjame pensarlo, ¿no? No, déjame usar mi libre albedrío. Espérame, a ver, Jesús, ¿no? Yo tengo libre albedrío y no quiero, ¿no? Para nada. Yo no veo al espíritu inmundo rechazando la orden de Dios en ningún momento. Lo vemos obedeciendo al instante y sujetándose a la autoridad y el poder del Hijo de Dios, ¿sí? ¿Y por qué les comento esto? Porque muchas veces he escuchado quien dice: no, pues es que cada quien tiene libre albedrío, ¿no? Y entonces finalmente puede decidir o no, ¿sí? Si obedece al Señor o lo rechaza. Y te voy a decir algo. Esto aquí nos comprueba que el Señor tiene poder incluso sobre el libre albedrío, ¿eh? Cuando Él hace el llamado eficaz a cada uno de nosotros. Si hoy estás aquí, amado, si tú has creído en el Señor Jesucristo y lo has hecho Señor y Salvador de tu vida, si le has entregado tu vida, es porque Él te hizo un llamado eficaz que no pudiste resistir. Su gracia es irresistible, ¿sí? Créanme. Pero me van a decir: oye, pero hay quienes lo rechazan, quienes no quieren. Bueno, es porque el llamado no es el llamado eficaz del Señor. Simplemente pueden ser aquellos que no son salvos, que no se van a salvar, ¿no? Que no han sido elegidos. ¿Se dan cuenta? Porque si hasta los demonios hacen, ¿no? Cuando el Señor habla, lo mismo sucede, ¿sí?
Lo mismo debe suceder, pero entonces, ¿qué pasa con los que lo rechazan? Pues porque no están recibiendo el llamado eficaz, no han sido renovados en su corazón, ¿ok? No tienen esa fe, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Muy bien, vamos a pasar ahora al 36, Marco, por favor. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y el 37 de una vez. Y su fama se difundía por todos lugares de los contornos. Aquí está, amado. Los presentes, los que estaban ahí en la sinagoga, estaban reconociendo que en Jesús había autoridad y poder. Autoridad y poder. Una autoridad y poder nunca antes visto, como lo decíamos. Un poder fuera de lo normal, que no era natural en los hombres, ¿no? Era un poder sobrenatural. Era un poder sobrenatural. ¿Cómo no se iba a difundir su fama, no? Dice ahí que su fama se difundía, ¿no? ¿Cómo no? Si estaba haciendo algo maravilloso, impresionante. Lo que hace nuestro Señor es impresionante. Y de esa manera, amados, cuando nosotros compartimos el Evangelio, de esa misma manera debemos de hacerlo con autoridad, y su fama debe de difundirse. Debemos de contar las maravillas del Señor. Debemos de contar lo que ha hecho en nuestra vida. Debemos de contar las cosas que Él ha hecho, las que está haciendo y también las que hará. También las que hará, porque esas son igual de maravillosas y aún más grandes, te diría yo, porque las contamos por fe, ¿no? No han sucedido, pero si están escritas, sabemos que van a suceder. Si hay una promesa aquí que le compartes a una persona, ten toda la confianza de que cuando se la digas, ¿sí?, estás hablando con la autoridad, no tuya. Nosotros no tenemos eso, ¿sí? Aunque como hijos también tenemos una potestad que Él nos ha dado. Ten seguridad de que cuando lo compartas y lo digas, el Señor te está respaldando y te está dando también la autoridad que no es tuya, es de Él. Tenemos la autoridad de Él, es como una autoridad que nos delega, ¿ok? La palabra delegar es cuando a alguien tú le permites, ¿no?, ejercer precisamente una función que tú le estás dando, ¿no? Delegas la autoridad sobre alguien, ¿ok? Y esa también nos la ha dado el Señor. Y podemos hacerlo con toda confianza de que si está escrito aquí, se va a cumplir. Es una promesa que Él va a cumplir. Con toda seguridad puedes hablar de la palabra del Señor, siempre y cuando esté aquí. Siempre y cuando no sea una revelación nada más personal, ¿no?, tuya. ¿Por qué? Entonces nos podemos llegar a desviar, ¿no? Pero si está ahí en la palabra, amado, con toda autoridad, predícala. Con toda autoridad, compártela. Porque va a suceder. Es del Señor. Amén. Y ahora vamos a ver, después de que maravillaba, de que expulsó a un demonio, vemos que Jesús entonces estaba ejerciendo esa faceta de libertador, ¿no? Estaba liberando a esa persona que dice que cayó al suelo, ¿no? Y no le hizo daño, ¿no?, el espíritu inmundo. Ahora vamos a ver esa faceta de sanador. Jesús sana a la suegra de Pedro. El 38, por favor, Evelyn. 38, si quieres leer del 38 al... el 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Ok, amén. Una gran fiebre en esa época, cuando hablan de una gran fiebre, te puedo asegurar que estaba amenazando su vida, ¿sí? En esa época no se contaban con los medicamentos que hoy tenemos, ¿no? Y si era una gran fiebre y le rogaban al Señor, es porque sabían que la vida de la suegra de Pedro estaba en peligro, ¿ok?
Y el Señor Jesús, en esa faceta, esa actividad de sanador de su ministerio, va a usar su poder para reprender a la fiebre, dice, ¿no? Reprender a la fiebre que había en ella. Al igual que como reprendió al espíritu inmundo, ¿no? En la sinagoga. Y de igual manera, ¿se dan cuenta? En cuanto la reprendió, la fiebre la dejó. La fiebre la dejó. Es muy posible, amado, que esta fiebre fuera causada también por un espíritu inmundo. Puede ser que un espíritu inmundo estuviera causando esa gran fiebre que no cesaba, ¿no? Que estaba a punto, ¿sí?, de acabar con su vida. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo cómo es que Jesús le habla a la fiebre, ¿no? Y la reprende y le dice que salga, ¿no? Que cese, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí podemos ver que, pues sabemos también que hay enfermedades que tienen un trastorno. Bueno, la mayoría, les podría decir, de las enfermedades también tienen un trasfondo espiritual, ¿no? Porque si no, Jesús, bueno, pues ¿cómo le iba a hablar a una enfermedad? Las enfermedades, tal cual, solo se manifiestan, ¿no? ¿Sí? Se manifiestan. Tienen manifestaciones sobre el cuerpo, generan dolor, generan fiebres como esta, inflamaciones, ¿no? O desorientaciones, confusión, ansiedad, en el caso de lo que hoy la ciencia llama enfermedades mentales, ¿no? Todo eso sabemos bien que son solo manifestaciones. Las enfermedades afectan un órgano, la piel, el corazón, las extremidades, ¿no? Los riñones, etcétera, etcétera. Pero en el caso de esta fiebre, amado, ¿sí?, Jesús le habló. Estas enfermedades solo se manifiestan, pero no son tal cual, ¿no? Espíritu. Vemos sus manifestaciones, pero aquí Jesús le habló reprendiéndola, ¿sí? Por eso es que podemos también entender que se trataba de también una enfermedad provocada por un espíritu inmundo, ¿no? ¿Sí? Por eso le habló y al reprenderla lo dejó. Tal como sucedió con el espíritu que estaba en el hombre de la sinagoga. De la misma manera, instantáneamente, ella se levantó y dice, al instante, le servía, ¿no? Estaba sirviendo de inmediato. En cuanto ella, ¿sí?, sanó, en cuanto la fiebre la dejó, de inmediato se levantó a servir. ¿Se dan cuenta? Esto tenía seguramente un trasfondo espiritual, ¿no? Porque cuando alguien estuvo con fiebre, hay deshidratación, se siente débil. Si cede la fiebre, no se levanta así de inmediato y ya se va a trabajar. Está todavía débil, ¿no? Está todavía en recuperación. ¿Se dan cuenta? Esto fue una obra igual de que estaba, en la que el Señor Jesús sanaba y liberaba a la vez. Y vamos a seguir viendo ahora esta obra sanadora del Señor en los siguientes versículos. Vamos, por favor, del 40 y 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Amén, ahí está. Aquí está lo que te decía. Jesús repitió su obra sanadora muchísimas veces más. Gran parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue sanar, fue expulsar demonios, pero la mayor parte y la más importante fue predicar el Evangelio del Reino. ¿Ok? Y podemos ver aquí, ¿no? Imagínate cuántos fueron sanados. Aquí encontré esta foto en la cual veo mucha gente que venía al Señor Jesús, ¿no? Se trataba de un día de reposo, ¿recuerdan? Salió de la sinagoga, era un Shabbat, y en ese día pues mucha gente no estaba trabajando, ¿no? Entonces
ese día seguramente fueron muchísimos los que tenían el tiempo para acercarse. Y al terminar, como dice ahí, al ponerse el sol, ¿no? O sea, al terminar el día, porque sabemos que para los judíos un día empieza cuando sale el sol y termina cuando se pone el sol, ¿no? No es igual que los días para nosotros. Nosotros los días empiezan a las 12 de la noche, ahí inicia el otro día, ¿no? En el caso de los judíos, al ponerse el sol es cuando termina el día. Entonces, imagínate qué maravilloso fue ese momento. Porque una vez que se puso el sol, que se termina el Shabbat, el día del reposo, ya podían irse a trabajar, ¿no? Iban a sus casas y al día siguiente ya muchos retomando actividades. Imagínate aquellos que estaban cojos y sin poder ir a su siembra, aquellos que estaban leprosos, que no podían tener ni un trabajo, todos los que eran sanados, de inmediatamente terminando el día de reposo, ya podían volver a trabajar, volver a sus actividades, ¿no? Todos aquellos que habían sido sanados ya podían otra vez retomar su vida. Podían retomar su vida. El Señor imponía, ¿qué dice? Las manos sobre cada uno de los que le llevaban, ¿no? Le llevaban gente. Aquí está un anciano, ¿no? Que seguramente un familiar al escuchar que el Señor estaba en Capernaum, llévenlo, Él lo puede sanar. Había fe ahí. Habían creído que en verdad ese hombre era del cual se hablaba, le que hablaban las Escrituras y que estaba haciendo maravillas. Los sanaba, dice, y también, ¿qué dice? Salían demonios, ¿no? De algunos. Estos demonios que decían, eres nuevamente, ¿no? Eres el Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. Salían hablando eso. Yo te diría, cuando el Señor estaba imponiendo las manos, imagínate cuántos serían. O sea, debe haber sido para él cansadísimo, ¿no? Todo hasta que se pusiera el sol estuvo, y la cantidad de gente que llegaba. Pero yo me lo imaginé poniendo las manos, y lo que nos muestra ahí es su gran compasión, la gran compasión de nuestro Señor Jesucristo sobre la humanidad. Vio la enfermedad, vio lo que la enfermedad provoca, la angustia, la tristeza, ¿sí? El dolor, la imposibilidad de muchos de trabajar. Y Él lo que hizo fue tener compasión y estar pacientemente recibiendo a cada uno, a cada uno que le llevaban, los liberaba, los sanaba. ¿Para qué sería, amado? Él pudo haber hecho una sanidad así general, ¿no? A ver, todos acérquense y todos son sanos. Va, tenía el poder. ¿Por qué no lo hizo así? Dice que a todos les imponía las manos. ¿Sabes para qué? Para poderlo tener de frente, para que lo conocieran, para que vieran quién los estaba sanando, ¿no? Que sus ojos lo vieran, ¿sí? Para que en verdad pudieran todos reconocer que Él era el Salvador, el Mesías prometido, ¿sí? Que fortalecieran su fe. Por eso lo hizo. Por eso se tomó el tiempo para ir uno por uno, ¿no? Viéndolo, que pasaran y lo vieran, que pasaran y fueran sanados. Y lo hizo para que le dieran la gloria a Dios y el Padre se glorificara en lo que Él estaba haciendo. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan Juan 9? Juan 9, el ciego de nacimiento. Acompáñenme a leerlo para que vean por qué el Señor utilizaba esos momentos tan importantes para alguien cuando está enfermo. Cuando estamos enfermos, ¿cómo nos sentimos? Afligidos, ¿no? No podemos andar normalmente, nuestra mente está en otra parte, nos genera preocupación, nos genera ansiedad, ¿no? Es un momento bien importante que el Señor utiliza precisamente para mostrarse delante de nosotros y glorificarse. Aún en la enfermedad, nuestro Señor se glorifica. Vamos a leer Juan 9, del 1 al 3, por favor. Gaby.
vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. ¿Se dan cuenta? Ahí está muy claro, ¿no? No es que haya pecado este ni sus padres, porque lógicamente era un bebé, ¿no? Dice, si nació ciego de nacimiento, pues era un niño. Entonces dicen, yo creo que la pregunta era, pues ¿cómo se no pudo pecar, no? Era un bebé. ¿O fueron sus padres entonces? Dice Jesús, no fue este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y recuerdan lo que sucedió, ¿no? Que Jesús le puso lodo, ¿no? Con su saliva hizo lodo, le puso en los ojos ese lodo y le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate, ¿no? Hacerlo en un lugar público. ¿Para qué? Para que todos vieran, ¿no? Y recuerdan lo que sucedió. Fue incluso interrogado por los sumos sacerdotes, ¿no? Por los fariseos. Le mandaron llamar, oye, ¿es cierto que te sanó? Fueron con los papás incluso, ¿recuerdan? Y los papás le dijeron, él ya tiene edad suficiente, pregúntale, ¿no? ¿Es cierto que tu hijo era ciego? Pues sí, ¿no? Nació de mí y nació ciego, y todo el mundo ahí lo conocía, ¿sí? Entonces, el Señor lo hizo para que las obras de Dios se manifestaran en él, para que el Señor se glorificara el Padre. Lo mismo estaba haciendo aquí con cada uno de los que estaban siendo sanados. Pues aquí está la imagen, ¿no? Aquí está el ciego, y acá se va y se mete en la fuente y se lava. Y en ese momento, ¿vio? Es una historia que nos podría llevar a una prédica completa, porque tiene muchos elementos hermosos de lo que hace el Señor precisamente, ¿no? Y simbolismos muy importantes, pero ahorita nos quedamos con eso. ¿Para qué sanaba el Señor de esa manera, uno por uno? Para que precisamente se manifestara las obras de Dios en cada uno. Para que cada uno se llenara de fe, para que cada uno lo conociera de frente. ¿Ok? ¿Y qué nos dice el Señor? Aquí hay también en Juan, allá hay otro capítulo que nos habla de esto. Vayan a Juan 4, por favor. Juan 11. Juan 11, en el versículo 4. ¿Qué nos dice? ¿Recuerdan? Es la enfermedad de Lázaro. Habla sobre la enfermedad que mató a Lázaro, ¿no? A su amigo amado. Y Raúl, por favor. Oyendo lo que Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. ¿Se dan cuenta? Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esa enfermedad en la cual, recuerdan que sus hermanas estaban y después hasta le reclamaron, ¿no? ¿Por qué si hubieras llegado antes, Señor, Lázaro no hubiera muerto? Y cuando los discípulos le decían, Señor, vámonos, tu amigo, el que amas, ¿no? Está enfermo, muy enfermo, está por morir. ¿El Señor qué hizo? Se tomó el tiempo, ¿recuerdan? Y no fue de inmediato, sino todavía se quedó más tiempo, y fue cuando muere Lázaro. Pero ahí es cuando les declara esto: esta enfermedad no es para muerte, es para que se glorifique, ¿no? El nombre de Dios. Amén. ¿Sí? Para que el Hijo de Dios, no, más bien dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y precisamente cuando Lázaro se levanta, ¿sí? ¿Recuerdan? Antes el Señor Jesús oró al Padre, ¿no? Y le dijo, yo sé que tú me escuchas, ¿no? Él ya sabía, dice, pero lo hago para que estos crean que tú me enviaste. ¿Se dan cuenta? Era para que se glorificara el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, nuevamente revelándonos para qué sanaba a cada uno de manera particular, para glorificarse, para que se glorificara el Padre, para que se glorificara el Hijo, ¿ok? En lo que estaba haciendo. No lo hizo por eso de manera masiva, ¿sí? Sino de manera individual a cada uno. Y ahora vamos a ver la tercera actividad que hacía el Señor, lo que hacía en su ministerio.
que era predicar. Jesús recorre Galilea predicando. Vamos el 42 al 44, por favor. San, por favor. Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no fuera de ellos. No se fuera. Para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Amén. ¿Qué dice el Señor? Para esto he sido enviado. ¿Para qué? Para anunciar a otras ciudades el evangelio del reino de Dios. No solamente aquí en Capernaum. ¿Qué querían ellos? Dice, lo detenían, ¿no? La gente lo buscaba, no querían que se fuera, ¿sí? No querían que se fuera. Ellos hubieran querido que se quedara todo el tiempo ahí sanando, ¿no? Imagínense, pues, que cómo, ¿no? Tener ahí al que sana a todos, ¿no? Pues todo el pueblo iba a ser sano ahí, ¿sí? Como si fuera un consultorio, ¿no? ¿A qué hora abren mañana? No, el Señor no era el propósito principal. Por eso dice que se alejó, ¿no? Se fue a un lugar desierto después de haber hecho la obra, a donde él acostumbraba, ¿recuerdan ir? Alejarse a hablar con el Padre. Seguramente estaba de manera hermosa agradeciendo al Padre, ¿no? Por cada uno de los que él había sanado, ¿sí? Y ofreciendo además y rindiendo cuentas al Padre, diciéndole, aquí están, ¿no? A los que me mandaste sanar, han sido sanados, Señor. Aquí está mi servicio, ¿no? Como siervo vine también a hacer esto. Pero la gente no lo dejaba. Se dijeron, ¿dónde está? ¿No? Porque seguramente, imagínense cuántos más faltaban por ser sanados. Y seguían trayendo, ¿no? Más gente. Y, ¿dónde está? Ah, se fue al desierto. Y ahí lo fueron a buscar. Y dice que no, lo detenían para que no se fuera de ellos, ¿no? Quédate. Pero Jesús sabía la importancia de la predicación del evangelio del reino, ¿no? Del reino de Dios. Y por eso seguía predicando, dice, en las sinagogas de Galilea, ¿sí? Si Jesús se hubiera quedado allí, amado, sanando, ¿quién le hubiera predicado a los de Samaria? ¿Quién le hubiera ido a predicar a Jerusalén, no? ¿Quién le hubiera ido a profetizar ahí, a esos lugares? ¿Cómo hubieran conocido la verdad? Jesús sabía perfectamente que había sido enviado precisamente a eso, a mostrar el camino, la verdad y la vida, que era Él mismo, ¿sí? Él tenía que mostrar ese camino también a los demás. Hoy en día, amado, así como sucedía en Capernaum, te voy a decir algo. Muchas veces la gente solo quiere al Señor para que los sane. Hay muchos que buscan al Señor solo por sanidad, ¿sí? ¿Para qué? Los alimente, ¿no? Para que resuelva sus problemas. Pero muchos no quieren escuchar la palabra. No quieren aprender, ¿no? De este ministerio tan importante de Jesús, que era la enseñanza. El predicar, lo vimos, predicaba, ¿qué hacía? Mostraba la doctrina, se maravillaban de su doctrina, ¿no? Didache, enseñanza, doctrina. Y mucha gente desecha eso, ¿sí? Era la doctrina, era la misma doctrina lo que él quería enseñar. Él quería predicar el evangelio del reino. Él era el rabí, ahí tenían al rabí, al maestro de maestros. Pero muchos creían que la enseñanza era solo para los discípulos, ¿no? Y ellos nada más querían la sanidad. Los discípulos, pues los que son sus discípulos, que aprendan, ¿no? A nosotros sánanos. Y te voy a decir algo, eso mismo sucede hoy también, hermanos. ¿Cuántos queremos realmente ser discípulos del Señor? Que nos lo mandan. La mayoría no. La mayoría solo quiere los beneficios del Señor. La mayoría solamente quiere la parte cómoda, ¿no? Sáname,
ayúdame, dame, ¿sí? Protégeme, guárdame, ¿no? De mis enemigos, cuídame. Pero ¿quién en verdad se compromete a ser discípulo del Señor? Amados, en verdad, reflexionemos hoy en eso. El viernes de varones, ¿cuántos varones hubo? Es el discipulado. Ese es un discipulado. 3. Bueno, Miguel, que dio la instrucción de ese día, Juan Carlos y un servidor. Solamente, amados, y los demás somos llamados a ser discípulos. Este fue el ministerio más importante de Jesús. ¿Sí? Tenemos que buscar comprometernos con Él. Escuchaba ayer a un judío, un pastor que estaba en el Muro de los Lamentos, y se le acercó un judío mesiánico, y le dijo: tú eres cristiano, ¿verdad? Y dijo: sí, ¿por qué? Dice: pues porque te veo aquí tomando fotos, documentando. Y le dijo: y yo sé que tú tienes cierta influencia, ¿no? Con los cristianos. Dice: pues te voy a decir algo, dice. Y le habló de un tema que es precisamente el arrebatamiento, ¿no? Le dijo: mira, dice, ¿ustedes creen que van a ser arrebatados antes de la tribulación? Dice: yo te aconsejo que hables con los cristianos, hables con tu iglesia y les digas que no estén tan seguros de eso. Dice: porque lean Apocalipsis. ¿Qué dice cuando la serpiente va a perseguir a la mujer? ¿No? Dice: ¿te recuerdas? Le dice: sí, claro. Dice: me lo sé de memoria, casi le dijo el pastor, ¿no? Dice: bueno, tú sabes que fue perseguida y no pudo dañarla, ¿no? A la mujer. ¿Quién es la mujer en el desierto? Dice: Israel. Exacto. Dice: ¿y qué dice? Que cuando no pudo dañarla, regresó por los que habían sido ungidos con la sangre de Cristo, los que obedecen sus mandamientos. ¿Y quiénes son esos? Los cristianos. Entonces va a ir a perseguir a los cristianos, dice. Tanto nosotros como judíos, como ustedes, serán perseguidos, le dijo. Entonces él se quedó y dice que estaba pues maravillado con lo que le estaba diciendo. Dice: yo te puedo asegurar que aquí, dice, ahorita en Israel, así como yo, hay muchos judíos que ya creen en Jesús, en Yeshua, como el Mesías. Dice: pero muchos no lo dicen por temor a la persecución, porque a muchos los han desaparecido, ¿no? Pero muchos ya están creyendo. Dice: muchos ya están creyendo. Pero te voy a decir algo, le dijo. ¿Por qué no se quieren congregar luego con los cristianos? Dice, y hacen sus iglesias, por eso son, ¿no? Hacen sus congregaciones mesiánicas. Dice: porque un judío se está acostumbrado a orar 3 veces al día constantemente, a aprender la palabra, a estar siempre siendo discipulado. Dice. Y cuando van a las iglesias, se encuentran, dice, no entienden. Dice, no entendemos esa forma de los cristianos de vivir cuando han reconocido que el Señor Yeshua, dice, los ha salvado. Dice: van los domingos a veces, cuando quieren no pasa nada, no les interesan, como no pasa nada, dice. Viven así como si no pasara nada. No se comprometen con el Señor, dice, no se saben comprometer. No estudian, ¿sí? Son muy inconstantes, dice. Por esa razón, dice, para los judíos que se convierten les es muy difícil, ¿no? Dice, poder integrarse y ver cómo se vive con una apatía, con una tranquilidad, como de no pasa nada, ¿no? Que parece que no han reconocido quién los salvó. Y entonces este pastor dijo, y a mí también me hizo reflexionar, dije: es verdad, así vivimos las iglesias cristianas. Hay muchas en donde solo van a las sanidades, donde van a las liberaciones, donde solo quieren ver, ¿no? Pero cuando les dicen: vamos a estudiar la palabra, ¿no? Nadie. Amados, en verdad el tiempo está cerca. Lo que comentó mi esposa sobre el eclipse que viene mañana, ¿no? Hay muchas simbologías. Tendríamos que sentarnos a revisarlas, pero te puedo decir que el Señor puso las lumbreras, ¿recuerdan? Cuando en Génesis hizo las lumbreras, las puso por señal, ¿no? Dijo, las iba a poner por señales en el cielo, no
no para que dieran luz. El sol no nada más está creado para dar luz, la luz ya había sido desde antes. ¿Recuerdan? Primero hizo la luz, dijo el Señor, y después hizo el sol y la luna. Esas señales, amados, en verdad sí tienen mucho que ver. Este eclipse va a traer un cambio. Van a pasar muchas cosas, porque incluso la NASA, muchos están hablando ya de que cambiarán. Habrá eventos diferentes, ¿sí? Y algunos dicen que después de ahí son 40 días. Precisamente este judío le decía que dentro del calendario estaban, dice, no es exactamente esta fecha, dice, los únicos judíos, no recuerdo ahorita cómo se llaman, este grupo de judíos que llevan el calendario real, dice, son ellos, dice, pero al calendario que llevamos nosotros le quitamos 200 años. Entonces, está por cumplirse todo, dice. ¿Y han visto lo de las vacas rojas? Que ya se encontraron. Son las vacas que van a utilizar y ya están siendo transportadas a Israel para realizar el sacrificio en el templo. Y muchos me dirán, pero no, todavía no tienen el templo, ¿no? Entonces imagínense cuánto falta ya para que reconstruyan el templo de Salomón. No falta nada. Podría ser. Y yo te diría, amado, yo no tengo hoy esa profecía clara, no te puedo decir sí, es en 40 días después del eclipse, pero lo que sí te puedo decir es lo que dice la palabra, que ese día está cerca, ¿sí? Y que estemos preparados, ¿ok? Que estemos preparados, que no nos agarre como las vírgenes que no tenían aceite, ¿no? En sus lámparas, ¿recuerdan? Que, ay, regálame tantito aceite. Ese día, amados, créanme, el día que se cumpla todo lo que está aquí, el día terrible del Señor, ¿saben cuántos van a correr a los que les has hablado? Que les has predicado la palabra, van a correr contigo a decir, ayúdame, ¿no? Creo que lo que me platicaste era verdad. ¿Y qué va a pasar? Pues como las vírgenes, ¿no? O sea, no es así como de bote pronto, ¿no? Ay, regálame tantito. No, debías haber guardado tu aceite. ¿Por qué no fuiste previsor? ¿Dónde está tu aceite para tener el día que regresara el esposo a casarse, que estuvieras preparado, ¿no? Ahora tu lámpara va a estar apagada. Y ahora convida, no, espérate, ¿cómo te voy a convidar aceite así nada más? Sino la salvación no es nada más, ¿no? De tocar base, 1, 2, 3 por todos mis compañeros. Pues no, ¿verdad? Ven, pásense para acá todos. No. La salvación, amados, realmente sabemos que la recibimos por gracia. Pero la obra santificadora del Señor es un proceso. Es un proceso que debemos de llevar. Y cuando no vamos a la palabra, cuando no la estudiamos, cuando no seguimos al Señor Jesús como discípulos, ¿sí? Es más difícil que ese proceso santificador venga. Y en ese momento, ¿cómo nos va a agarrar? Sin aceite en la lámpara, ¿sí? Con la lámpara apagada. ¿Se dan cuenta? Qué importante realmente es este ministerio de Jesús. Él mismo lo dijo: para esto he sido enviado, a predicar el evangelio, a enseñar la doctrina, y debemos todos de conocerla bien. ¿Qué vamos a hacer ese día? Imagínense, si fueran 40, supongamos que fueran 40 días, pues ya cuántos nos perdimos de estudios. Pero Pentecostés, pues ahorita está el Rosh Hashanah, está terminando la fiesta, una de las fiestas sagradas de los judíos están ahorita terminando. Pentecostés 50 días después de la Pascua, y hace como 10 días que podría ser en Pentecostés, ¿no? Por ahí, por esas fechas, ¿no? Entonces, amados, de veras, no echemos en saco roto. No digamos, no, como dice Pedro, no digamos, el Señor no viene, ¿no? Pues al fin que no viene. No, por el contrario, ¿sí? El Señor está deteniendo el tiempo para que todos procedamos al arrepentimiento. Hoy, arrepintámonos. Si hemos puesto más tiempo en otras cosas, porque ahí es donde está nuestro corazón, ¿eh? ¿Quieres analizar dónde está tu corazón? Checa a qué le das más tiempo. Si le das más tiempo a la palabra de Dios, a aprender de Él, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si le das más importancia a otras cosas,
¿Sí? Entonces ahí es donde puedes medir, ¿no? ¿Qué tanto aceite hay en tu lámpara? ¿Qué tanto aceite hay en tu lámpara? Estemos listos y hagamos un compromiso con Él. ¿Sí? Discipulado viene de la palabra disciplina. ¿Sí? Disciplina. Es un compromiso, es disciplinarnos con Él. Es decirle, Señor, yo voy a estar contigo. Yo me voy a disciplinar, yo voy a aprender de ti, yo voy a aprender tu palabra. ¿Sí? Compromiso es lo que más le hace falta a nuestra iglesia. Compromiso. ¿Ok? Disciplina, esa disciplina que dicen estos judíos mesiánicos que tienen, ¿no? Pues nosotros también tengámosla, ¿no? Seamos de buen testimonio y no de que digan, hijo, los cristianos, pues, ¿qué les pasa, no? Sabemos que por algo el Señor usó a Pablo. ¿Quién escribió casi 3/4 partes del Nuevo Testamento? Pablo. ¿Y por qué creen que lo utilizó de esa manera tan grande? Por la forma, en la disciplina que él tenía. ¿Recuerdan? Que era hebreo de hebreos, ¿no? Fariseo de fariseos, miembro del Sanedrín. O sea, era alguien que en verdad tenía celo por las cosas del Señor, ¿sí? Por guardar la ley. Es otro tema. No es la ley la que salva, ¿sí? Pero el Señor, al ver esa disciplina en nosotros, nos puede utilizar de manera más grande, ¿sí? ¿Okay? Comprometámonos con Él. Que no nos encuentre distraídos, ¿no? Que el día que venga no nos encuentre viendo ahí Netflix, ¿no? Que no te diste ni cuenta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ya se fueron? ¿No? Qué triste sería, ¿no? Imagínense. Entonces, amados, en verdad, la sanidad, las liberaciones fueron muy importantes en el ministerio del Señor, por supuesto, porque si no, no lo hubiera hecho. Él hace todo con un propósito. Pero la predicación, amado, también es bastante importante. Es para lo que Él dice que vino, ¿no? Dice, para eso fui mandado. Si no, se hubiera quedado en Capernaum, ¿no? Y ahí podían haberle traído de todas las ciudades, ¿no? Él dejó ahí Capernaum y salía e iba. Fue por el Gadareno, ¿no? Y nada más fue por él. O sea, dicen, ¿a dónde vamos, Señor? Vamos a Gadara. Iban por uno. Fue a Samaria y fue por la samaritana, ¿no? Que estaba en el pozo. El Señor no hizo nada sin propósito. Él sabía exactamente a dónde tenía que ir, pero Él iba. Él llevaba, ¿no? El mensaje. Él iba y predicaba y sanaba y liberaba, sí, pero en otros lados, dijo, también en otras ciudades tengo que llevar el evangelio del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Y yo les voy a decir, al día de hoy, las oraciones es el medio que dejó el Señor para sanar, ¿sí? La oración es el medio que dejó el Señor para sanar. Y nuestras oraciones deben de ser de un justo, ¿sí? Recuerdan que dice, la oración del justo puede mucho. Alguno está enfermo, vayan, llévenlo con los ancianos, ¿no? ¿Sí? Y oren para que sea sanado, ¿sí? La oración del justo puede mucho. Y hemos visto, amados, eso en nuestra iglesia. Yo se los puedo decir, no sé si esté Irma conectada, no veo, el celular se ha apagado, pero ese testimonio me sigue sorprendiendo y se los platiqué. Irma, de su cáncer, en esa tomografía, en ese desmayo que tuvo en su baño, que la llevaron en la madrugada, muy temprano, y que le dieron de alta de madrugada, esa tomografía que le hicieron, le dijeron, ¿por qué usted está en quimioterapias, todo eso? Pues porque tengo varios tumores en el cerebro. Aquí está usted limpia, le dijeron. Yo no veo nada. Está limpia, en verdad. Y yo les puedo platicar algo que me sorprende de ella, es su fe. Cada que hablo con ella, veo una fe verdadera, una fe verdadera. Quizá no viene y se congrega, pero está en todos los estudios porque no puede salir. Ella no, ahorita con esa situación
no le permiten andar en la calle, tiene que ir acompañada si sale, etc., ¿no? Pero me gustaría que un día viniera a dar ese testimonio. El testimonio de un servidor, que lo conocemos, ¿no? Muchos se acuerdan cuando se me hinchó la cara así, que el domingo estaba predicando y terminando la predicación se había desinflamado, ¿no? El Señor hace maravillas y sé que fue el Señor y que fueron las oraciones de todos ustedes. Lo que sucedió, Efraín, ¿te acuerdas? Cuando me dijiste, yo iba al doctor y me dijiste, pues ya que hablaste con esta persona en Costa Rica y dijo que ya había sido sanado. La bolita, pues sí, yo ya no la encontraba, una bola que me había salido. No la tenía, pero quiero ser muy claro. Estoy seguro que ella, y se lo agradezco, ella oró, porque ella no vino y no me impuso manos, no me tocó. El que puede hacer esas cosas maravillosas es el Señor, es el Espíritu. ¿Están de acuerdo? Y fueron las oraciones de ustedes. Y el día que les platiqué, ese día recuerdo bien que aquí mismo parado, Gaby y Raúl pidieron orar por mí, ¿se acuerdan? Que vinieron y oraron. Y después vino sanidad, gloria a Dios. Y fue el Señor. Eso es lo que les quiero decir. El que sigue sanando es Él. El Espíritu Santo no se limita ni siquiera por espacio, o no tenemos que ir exactamente con alguien que te sane. El que sana es el Señor. Sí manda, vayan con los ancianos, impongan las manos, ¿ok? Pero ¿qué dice? Oren, ¿no? Oren, porque la oración del justo puede mucho, ¿ok? Eso es algo que en verdad, amados, debemos de ver. Porque muchas veces nos dejamos llevar por los actos, por el espectáculo, ¿sí?, que muchos hombres generan, ¿sí? Voy a hacer sanidades y llenan, ¿no? Y créanme que eso aleja mucho a la iglesia de veras de querer escuchar la palabra. Y se acostumbra a ser una iglesia que solo quiere ver. Y únicamente va a las iglesias donde se ve, ¿no? Donde vea yo realmente. Porque si no veo, no creo, ¿no? Si no veo, no creo. ¿Ok? Pero se trata de agradecer al Señor y darle la honra a Él. No se trata de agarrar y de hacer este espectáculo. Se trata de ver y sentir. ¿Cuántas sanidades no hemos tenido? Marco, tus riñones. Miguel, tu riñón, ¿no? Hemos visto realmente muchas cosas. Toño, por ejemplo, ¿se acuerdan de Toño, no? Como Dios lo sanó del COVID, cuando ya estaba absoluta, ya los doctores decían, ya no hay forma, ¿no? El Señor nos ha sanado, amados. El Señor sigue obrando y sigue dando sanidad. Quizá no en la forma que queremos, ¿sí? Algunas veces es de inmediato, algunas otras veces es esperando, y algunas otras suceden hasta el final, hasta que este cuerpo es dejado y entonces es glorificado, hasta la glorificación del cuerpo, pero vamos a ser sanados. ¿Se dan cuenta? No es exactamente Meilín, ¿recuerdan a Meilín? ¿No? Meilín, ¿qué pasó? Se fue con el Señor, ¿sí? Pero el Señor la glorificó y pudimos ver en su vida, ¿sí?, una transformación hermosa, ¿no? Los últimos días que estuvimos con ella y que hablábamos con ella, era una niña que en verdad hablaba el Evangelio sin su pierna, acostada, seguía y predicaba y le hablaba a su hermana y le hablaba a las enfermeras y a los niños que estaban en el hospital, o sea, y el Señor la glorificó. El Señor glorifica su nombre y sana, ¿sí? El Señor sana. Nosotros debemos de dar precisamente cuando vemos esa sanidad, cuando vemos los casos en los que el Señor ha hecho, debemos de darle la gloria solo a Él. Porque ¿para qué es la enfermedad? Él lo dijo, ¿no? Para que se manifiesten las obras de Él, para que el Hijo de Dios sea glorificado, ¿sí? No para glorificar al pastor, al profeta. No, es que Él es de los que sanan. Él es no es Él, amados.
no es Él, es el Señor. Y es la fe que hemos puesto nosotros en Él y nuestras oraciones las que sanan. Créanme, ¿sí? Por eso tengamos mucho cuidado, porque de repente vamos a lugares donde pesan más los testimonios personales, ¿sí?, que la palabra de Dios, ¿sí? Que la palabra de Dios. La gente cuenta más y anda en las calles hablando, pero de los testimonios, de lo que vio. Pero dice, oye, pero háblame del evangelio. Ese no me lo sé, pero lo que sí veo es que en mi iglesia hacen. Pero oye, pero ¿de eso se trata? ¿O de que se salve mi alma, no? Eso es lo que debemos de predicar. Lo que nos debe, no es nada más aquí tener sanidad en este mundo, sino en verdad estar seguros de que tenemos una vida eterna. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Muchas veces dicen, es que el pastor hizo esto, el profeta dijo lo otro, me habló en lenguas y dijo, ¿qué dijo? No sé qué dijo, pero lo dijo, ¿no? O sea, pues nadie entiende esas lenguas. Lo dice Pablo, ¿no? El que hable en lenguas profetice para sí, edifíquese a sí mismo. ¿Por qué? Si no hay nadie que interprete, mejor calle, ¿no? ¿Sí? Y no lo digo, y con todo respeto, estoy hablando de lo que dice la Biblia, ¿ok? ¿Cómo lo debemos hacer? En orden, ¿sí? Cuando en verdad haya quien interprete y que los demás entiendan. Si no, hable para sí. ¿O les gustaría que ahorita les hable en lenguas la prédica? Nadie entendería, ¿sí? Pero si viniera alguien que habla una lengua diferente, quizá el Señor me dé la capacidad de hablar en alemán, ¿no? O en inglés, o que hable yo en español a ustedes y Él entienda. Esas son las cosas que puede hacer el Señor con propósito, con un propósito, ¿sí? Y eso, amados, de veras, es buscar. Nosotros debemos de buscar las cosas que son invisibles, no las visibles, ¿sí? La fe que está hecha nada más por ver, por cosas visibles, no es fe, ¿sí? Fe es creer en las cosas invisibles, en lo que no se ve, en las cosas eternas de Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no de que si veo te creo, ¿no? Si no aquí no sanas ahorita a alguien, yo no te creo. Tú no tienes al Espíritu Santo. Esa es otra que han contado en muchas iglesias, ¿sí? No, tú no has sido bautizado en el Espíritu porque no hablas en lenguas. Eso no está en la palabra de Dios, amados, ¿sí? El único que bautiza en el Espíritu Santo, y lo sabemos, es Jesucristo. Y al recibir la salvación de Cristo somos bautizados en el Espíritu y fuego, ¿sí? Es Él. Pero no tienes que tener algo visible, porque si no, entonces no sabe cuántas personas son tropezadas por eso. Ah, no, es que tú no hablas en lengua. No, entonces tú no tienes al Espíritu. Tú para acá. No, amados. Lo que en verdad da muestra de salvación y de que tienes al Espíritu Santo es tu vida. Es una vida transformada. Es el fruto. Exactamente. ¿De qué te va a servir? ¿No? Como dijo el Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos. En tu nombre. Es decir, sí, pues yo no los conocí. ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde está una vida transformada? ¿Sí? Seguiste siendo el mismo, solamente que te parabas y parecías santo, ¿no? Aquí en el púlpito, pero salías y seguías en una vida que no estaba siendo transformada, ¿no? Seguías hablando con groserías, seguías mintiendo, seguías maltratando a tus hijos, a tu esposa. ¿Dónde están los frutos, no? ¿Dónde está esa vida realmente que daba testimonio de que eras mi discípulo? ¿A quién le llevabas el evangelio? ¿A quién le hablabas? Sí. No me conocías, ni siquiera ibas a la cita conmigo. No me buscabas, ¿no? ¿Dónde más lo vemos? 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Búscalo, por favor, para que veas, no soy yo, aquí está. 2 Corintios 4:18. ¿Ya lo tienes? Amén. Digan amén. Ok, dice,
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. ¿Se dan cuenta? Tenemos que buscar las cosas eternas, ¿sí? Si el Señor sana hoy mi cuerpo, es temporal, porque el cuerpo aquí se va a quedar. Pero ¿qué es lo importante para Él? Mi alma, las cosas eternas, ¿no? ¿En dónde voy a pasar? ¿Cuál va a ser mi morada celestial verdaderamente? Ese es el énfasis, es lo que trató de decirles Jesús. Déjenme, no nada más me voy a quedar aquí sanando, sino que tengo que ir a predicar el Evangelio a otras ciudades, porque para eso he sido mandado, ¿no? Eso es lo que vengo a hacer. El Señor mismo Jesús, ¿recuerdan? Cuando tenía 12 años lo dijo: en las cosas, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo aquí tengo que estar, ¿no? En el templo, en las cosas, predicando, hablando las cosas de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Esa es la parte principal, amado. No nada más ver y ver la sanidad, porque Él sabía perfectamente que muchos nada más iban a recibir la sanidad y se iban a ir por otro lado, ¿sí? Romanos 8, 24 y 25. ¿Qué dice? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ¿sí? Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí vemos esa parte de la formación de Pablo, ¿no? Muy filosófica, ¿sí? En la cual está diciendo, pues la esperanza que se ve no es esperanza, ¿no? Si estás esperando algo que ya ves, ¿para qué lo esperas? En pocas palabras, ¿no? ¿Para qué estás esperándolo si ya lo viste? Porque lo que alguno ve, ¿para qué lo espera? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto es lo que Jesús dejó claro ahí en Capernaum, ¿sí? En Capernaum les dijo que Él había sido enviado a predicar, amados. Pero la gente solo quería sanidad, las cosas visibles, ¿no? No, sánanos. Y por eso fue que se enojaron. También, ¿recuerdan los de Nazaret? Porque no los había sanado como en Capernaum, ¿no? Y por eso lo querían matar. ¿Recuerdan a los leprosos? Eran 10, ¿no? Lucas 7, 17, un poquito más adelante, dice, respondiendo Jesús, dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Así les digo, ¿no son 10 los que limpié? ¿Y los 9, dónde están? ¿Se dan cuenta? ¿De qué sirve de veras que nos dediquemos únicamente a querer hacer cosas visibles cuando nadie se va a enamorar del Señor? Cuando nadie va a poder, que puede llevar años en una iglesia en donde no le enseñan, ¿sí? Y en donde dices, oye hermano, ¿tú cuánto llevas? No, pues llevo 30 años, pero ¿y qué pasó, no? ¿Y qué has hecho? ¿Y tus discípulos dónde están? ¿Discípulos? ¿Cuáles discípulos? ¿Qué dice el Señor? Id y haced discípulos a todas las naciones. Ah, esa se la dio a usted, pastor. No, esa nos la dio a todos, ¿no? Ese mandamiento del Señor no es solo para el pastor, también nosotros, amados. ¿Dónde están tus discípulos hoy? ¿Sí? ¿A quién le has compartido? ¿A quién has traído? ¿A quién le has enseñado? Debemos perseverar en la palabra, amados, ¿sí? El Señor termina diciendo, ¿no? Dice, ¿y dónde están los 9? Solo uno regresó a agradecerle, ¿no? Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Solamente lo dice en el 18, ¿no? Solamente el extranjero, uno de los 10 leprosos, solo el extranjero regresó y dio la gloria a Dios. ¿Qué nos dice? Los otros 9 sanados solamente recibieron y dijeron, qué bien, ya estoy limpio, ya me puedo reincorporar a la sociedad, regreso con mi familia y aquí yo feliz, a mi trabajo y yo feliz. ¿Y quién regresó a darle la gloria a Dios? Se acabó.
Es algo que en verdad está en la naturaleza del hombre, amados. Tengamos mucho cuidado por eso, con únicamente querer ver cosas visibles, porque si por eso crees, realmente puedes ser tropezado en los tiempos que vienen ahora, en los tiempos difíciles. Cuando no veamos realmente ciertas cosas, tu fe puede ser menguada. Mantengámonos en la palabra. Y recuerdan también, ¿no? El Señor que decía, todos estos me siguen porque les doy de comer, ¿no? Muchos le seguían al Señor porque les daba de comer, porque habían visto cómo multiplicó los panes y los peces y alimentó a miles, ¿no? Y por eso lo seguían, pero no era porque realmente lo amaran, no era porque realmente quisieran aprender, ¿sí? Y seguirlo. Les puedo asegurar que cuando había comida todos estaban, cuando había milagros todos estaban, pero cuando el Señor iba a predicar, a lo mejor muchos ya estaban así. ¿A qué hora va a estar la comida? ¿Sí? Eso es lo que el Señor sabía perfectamente, amado. Jesús, amado, fue muy firme sabiendo a qué venía. Aprendamos de su palabra, aprendamos a amarlo, porque si no lo conocemos, ¿cómo lo podemos amar? ¿Alguien puede amar a quien no conoce? ¿Alguien puede decir, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, pero ni lo conozco? Pues no, ¿verdad? Estoy casado con alguien que vive en Palestina, ¿no? Y ya no, pero ¿lo conoces? No, pero nos hablamos. Pero nos amamos. No, conócelo. Para amarlo lo tienes que conocer, ¿no? ¿Y cómo conocemos al Señor? Aquí está. Esto lo dejó escrito precisamente para que nos enamoremos de Él, para que lo conozcamos cada día más y no caer en ese riesgo de falsas doctrinas, falsos maestros, como lo dice la epístola de Judas, que adulan personas para sacar provecho, ¿no? Ven, te voy a dar palabra profética, y la persona se va bien feliz, ¿no? Porque ya recibió una palabra profética y después te lo encuentras y se cumplió. No, bueno, es que ya no he podido, es que, ¿sí? Nada más es adular a las personas. Me ha tocado estar, y por eso se los digo, ¿no? Yo, con otros pastores que me han invitado, llevan un profeta y le profetiza a la familia tal, y que va a tener un negocio, y que ese negocio tienes que hacerlo así, y que vende esto y pone el otro, y yo me quedo, ¿en verdad? ¿Se atreve? ¿No? Y después, pues sí, ya sé, viene pero tienes que dar para recibirlo, ¿no? Séllalo con un billete ¿no? Pero como de 500, no, pues vas a ganar. ¿Quieres ganar nomás 500? Éntrale con los 10,000, es más, aquí hay chequeras, ¿no? Aquí hay tarjeta. No, ve y sácalo. No, amados, esos son los que habla Judas. Lean Judas y se van a dar cuenta qué duro habla, contra esos profetas que iban a venir. Él lo dejó claro, lo dejó muy claro, que iban a pasar, ¿sí? Amados, el Señor a unos nos sana en el momento, a otros los sana en esta vida, ¿sí? A veces hasta dejar el cuerpo carnal, como se los dije hace un momento. Porque Él lo dice, es su soberanía, Él decide a quién sana hoy, a quién sana mañana, o a quién no sana en este momento, sino hasta al final, ¿sí? ¿Qué dice Él? Ciertamente llevó, ¿qué? Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de la paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es, sanados, curados. Isaías 53, 4 y 5. Para terminar, amado, somos curados únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Y como les decía, el medio que nos dejó fue la oración del justo. Y lo hemos vivido, ¿no?
algunos fueron sanados, igual que Meilín, que mi papá. Mi papá, yo estuve orando tanto por su salvación, y el día que vino el COVID y que mi papi se fue, en ese momento pude estar con él. A mí también me dio y pude cuidarlo y ver la evidencia de su salvación y ver cómo el Señor lo sanó quitando ese cuerpo y llevándolo a su presencia esa misma noche que lo declaró Él. Así hace las cosas el Señor, amado, pero es Él, no hombres, es el Espíritu Santo, el poder de Dios el que nos sana. Yo estoy siendo sanado por el Señor gracias a las oraciones de todos ustedes. Tú vas a ser sanada, Estela, de tu ojo, no por mí, porque cuando me enteré me puse a orar. Y quiero que la iglesia ore, y tenemos que orar unos por otros, porque la oración del justo puede mucho, pero seamos contados por justos. Ya fuimos justificados al recibir al Señor Jesucristo, pero ser justo, ¿qué es? Lo debemos de recordar. Ser justo es hacer lo recto delante del Señor. Esos son los que son contados por justos. Para que nuestras oraciones, amados, sean escuchadas, vivamos de esa manera. Vivamos como justos, para que cuando oremos por los hermanos, esas oraciones sean escuchadas por el Señor. Él escucha al justo, ¿sí? Al justo. Oremos unos por otros. Yo te diría, amado, ¿has orado por tu hermano de al lado? Hoy sabes qué está pasando Estela, Miguel, Gaby. ¿Por qué le duele su rodilla a Elba? ¿Sabemos qué está pasando? ¿Cómo están los hijos de Marco? ¿Cómo están mis hijos? Acércate a tu hermano y dile por qué quieres que ore. Voy a estar orando para que el Señor traiga sanidad, para que el poder del Espíritu Santo se muestre una vez más, que el nombre de Jesús se glorifique nuevamente en tu vida. Eso en verdad, amados, es lo que da una sanidad verdadera. Voy a estar orando por ti. Voy a estar orando por tus hijos. Voy a estar orando. Acércate, conócelo. Por eso digo, confeséis vuestros pecados unos a otros, ¿no? Las cosas que nos afligen, lo que hemos hecho, lo que estamos luchando. Si otro hermano lo sabe, te va a ayudar en oración. Y tú lleva al otro hermano en oración. Amén. Hagámoslo de esa manera, amados. Así hemos conocido milagros de sanidad, ¿no? Y vamos a seguirlos viendo. Y los que no seamos sanados aquí, ¿qué creen? Tendremos la fortuna de verlos en un cuerpo perfecto, glorificados nuevamente con el Señor. Pero si no, en verdad, no son salvos, si no han recibido en verdad al Señor, si no han entregado su vida, ¿cómo los vamos a ver? ¿Sí? No importa que aquí tengan un cuerpo sano, si allá lo pierden su alma, si allá no van a estar, si esa alma va a ir al fuego eterno. Lo importante es que prediquemos el Evangelio y que esas personas en verdad acepten al Señor Jesucristo y entreguen su vida, que le entreguen su vida como su Señor, que lo hagan Señor de su vida. Gloria a nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Primero déjame orar. Vamos a orar. No te levantes ahí. En tu lugar, cierra tus ojos. Quiero terminar orando. El Señor pone en mi corazón orar. Señor, amado Dios, Jesucristo, Padre Celestial, en esta tarde, Señor mío, hemos recibido tu palabra. Hemos visto lo que haces, Señor, lo que hiciste, cómo sanabas, cómo tenías compasión, cómo imponías tus manos con paciencia y amor para que cada uno te conociera, no solo para sanar el cuerpo, sino para sanar el alma, Señor, que era lo que a ti te importaba.
Señor mío, las cosas eternas, las cosas del reino, las que no se quedan aquí, las que no son temporales, sino las que son eternas. Hoy, Señor, queremos, Padre, honrarte a ti, amarte a ti, conocerte más, Señor, comprometernos contigo para ser contados como justos y que nuestras oraciones sean alcanzadas por nuestros hermanos que hoy estén padeciendo, por aquellos que se han alejado, Señor, que tú nos escuches con esa bondad y misericordia que tienes, que mostrabas cuando estuviste aquí en la tierra y que hoy sabemos que se sigue extendiendo, porque ahora estás a la diestra del Padre, estás sentado en el trono y dejaste al Espíritu Santo, al Consolador, que hoy puede hacer esas grandes maravillas sin la limitante de un cuerpo. Señor mío, que creamos en lo que no se ve, que tengamos la certeza de eso que no vemos, que esa sea nuestra esperanza, que no solamente creamos cuando haces, sino que te amemos aún cuando no haces como queremos, Señor. Sigue obrando, Señor, en la vida de cada uno de estos hijos tuyos, porque tú los amas, Señor, nos amas tanto que diste la vida por nosotros y no nos has dejado, Padre mío, y estás buscando que cada uno de nosotros, Señor mío, seamos glorificados junto contigo. Padre mío, sana por favor a cada uno el día de hoy, Señor, que tiene una dolencia, que tiene una enfermedad, que tiene, Señor mío, un problema en el trabajo, un problema con su actitud, que hay muchos espíritus inmundos atormentándolo y que lo llevan al pecado, al adulterio, a la pornografía, a la bebida, a las maledicencias, Señor. A todo aquel que esté luchando con esos espíritus inmundos, pronuncia hoy como lo hiciste, Señor. Dile al espíritu inmundo, calla, y que se aleje, Padre mío. Señor, hay tantas cosas contra las que lucha el hombre, pero es tu poder el que se manifiesta a través de la oración del justo, Padre. Pon en cada uno de estos hijos tuyos el deseo de orar por sus hermanos, de amar al que está al lado, de llevar la carga del que está al lado, Señor, de mostrar amor unos a otros como tú nos amaste, como tú nos lo mandaste, Señor. Que tengamos pesar por las almas también que están afuera sin conocerte. Aquellas ovejas que están como ovejas que no tienen pastor, Señor. Padre mío, hoy queremos pedirte eso, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Levántate, recibe sanidad del Señor, lleva por obra su palabra, todo lo que hoy, amado, el Señor puso en tu corazón, ponlo por obra, porque la fe sin obras es fe muerta. Tus obras son muertas en sí, nuestras obras son muertas en sí, hasta que son vivificadas por el Espíritu Santo. Amado, llevemos este mensaje, hablemos, prediquemos, comprometámonos con el Señor. Aún hay tiempo, hay poco tiempo, pero aún hay tiempo de gracia que el Señor está permitiendo para que todos procedamos al arrepentimiento. Gloria a nuestro Señor Jesús. Alábalo, cántale, adóralo con tu corazón. No te calles, no permitas que ningún espíritu te calle la voz. No permitas que ningún espíritu te diga no cantes. Permite que el espíritu que mora en ti, que es el Espíritu de Dios, deje salir ese fruto de labios y alábalo.